Gloria a Dios, bendiciones en Cristo Jesús, nuestro Señor, a la iglesia, a los amigos que nos están escuchando, nuestros pastores. Dios los bendiga en nombre de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús ponemos todas las cosas en tus manos, Señor, a partir de este momento. Guíanos, Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu, Señor, háblanos a nuestro espíritu. Fortalece nuestro espíritu, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Tu palabra dice que tu palabra es espíritu y es vida. Necesitamos un espíritu fuerte, Señor, un espíritu arraigado en el amor de Cristo, Señor. Necesitamos de tu palabra. En el nombre de Jesús ponemos todas las cosas delante de tu presencia. Espíritu de Dios, habla, Señor, por medio de tu palabra. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hoy estamos a viernes 9 de octubre del año 2020. Bienvenidos. Vamos a leer la palabra en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 16. Y dice su palabra en el nombre de Jesús. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aleluya. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu humano. O sea, el Espíritu Santo se comunica es en nuestro espíritu. Y Él nos va a revelar que somos hijos de Dios, que somos herederos de Dios y somos coherederos con Cristo. O sea, nos va a revelar cosas, pero a tu espíritu humano, según la palabra. Vamos a ver la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo a partir del 14. Por esta causa, este es el apóstol Pablo dirigiéndose a la iglesia. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser que, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aleluya. Y más adelante dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Fortalecido el hombre interior. El hombre interior es el espíritu humano. Nosotros debemos ser fuertes en el espíritu. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a habitar en nuestro espíritu. Es la parte de nuestro cuerpo. El ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo. El ser humano sin Cristo vive dominado por el cuerpo y el alma, los pensamientos. Dice la palabra que antes anduvimos conforme a los pensamientos, dice la palabra. Entonces, ¿cómo vive el ser humano normalmente? Conforme a su cuerpo y a sus pensamientos y a su alma. Pero en Cristo Jesús vivimos conforme al Espíritu. Porque el que vive conforme al Espíritu recibe vida y paz. Nosotros debemos primero identificar dónde está nuestro espíritu. ¿Dónde está nuestro espíritu en medio de nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestro ser? Y cómo discernir cuando te habla el Espíritu Santo a tu espíritu. Es importante, mire, el libro de Eclesiastés dice una gran verdad. En el capítulo 1, el libro de Eclesiastés, según los estudiosos de la Biblia y por las señales que tiene el libro, fue escrito por Salomón, el hijo de David, del rey David. Fue escrito por el rey Salomón. Y el rey Salomón tuvo de todo. De todo, de todo. Pero fíjese este rey que tuvo de todo. Mire, no le faltó nada. Sabiduría más que todo.
riquezas más que todo. Dice que no se cohibió de nada de la carne, lo que le pedía la carne lo hacía. Pero fíjese este hombre en el capítulo 1 del libro de Eclesiastés, lo que él dice después de haber experimentado todos esos supuestos placeres o todos esos supuestos conocimientos que da la vida normal sin Cristo. Dice el 14, Eclesiastés capítulo 1, versículo 14. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y ¿qué? Aflicción de espíritu. Gloria a Dios. El espíritu va a ser afligido, así tú tengas lo que tú tengas. Si tú no tienes un espíritu fortalecido en el Señor, tú vas a vivir una vida de aflicción. Vas a vivir afligido porque por cualquier cosa te vas a afligir. Bueno, este hombre dice, el 16, yo hablé en mi corazón diciendo, he aquí yo he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Este es un hombre, bueno, súper sabio, más sabio que todos los sabios. Pero mire lo que dice el 17. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Gloria a Dios. Este hombre, me imagino, estaba lleno de libros, estudió, bueno, todo lo que podía estudiar, recibió todo, pero estaba afligido. Gloria a Dios. Bueno, más adelante, en el 9, dice, en el capítulo 2, versículo 9, bueno, él quiso hacer cosas, enloqueció. Dice que se entregó al placer. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, que anduviera mi corazón en sabiduría, retención de la necesidad. Bueno, muchas cosas. Y empezó a disfrutar la vida loca. Oye, gloria a Dios. Y bueno, y tomaba, y bueno, y hacía lo que quería. Pues me imagino, Salomón, según la palabra, tuvo 1000 concubinas. Imagínese usted eso, cómo le dio rienda suelta a esa carne. Pero al final dice, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Gloria a Dios. Y así sigue. Y todo era aflicción de espíritu. Yo te digo, hoy, ¿tú estás afligido de espíritu? ¿Tienes aflicción de espíritu? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero ¿por qué ese espíritu es afligido? Porque no está fortalecido. Cuando un espíritu humano está fortalecido por el Espíritu Santo, ese espíritu va a hacer algo que Dios quiere que todos hagamos. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 4. El Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a verlo. Juan capítulo 4, a partir de el 20, versículo 20. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís, este es el Señor hablándole a la samaritana. Ella estaba hablando del monte de Gerizim, que era donde adoraban los samaritanos. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Fíjese, el samaritano decía que era en Gerizim y el judío decía que era en Jerusalén, que tenían que adorar al Padre. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, o sea, en esta hora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aleluya. Dios nos está diciendo esta mañana, es necesario que me adoren en tu espíritu humano por el Espíritu Santo. Esta palabra necesario no es que es conveniente, sino que es indispensable en la vida cristiana, indispensable adorar al Padre en el Espíritu. Es indispensable que adoren en espíritu y en verdad. En el Espíritu, dentro de ti,
en el espíritu. ¿Dónde está tu espíritu? Bueno, en lo profundo de tu ser. La palabra de Dios dice que Dios nos reveló sus cosas, cosas que ojo no vio ni oído yo, nos las reveló por el espíritu, porque el espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios, escudriña el Espíritu de Dios y nos lo revela a lo profundo del ser humano, que es a nuestro espíritu. Por eso es que el Salmo dice, un abismo llama a otro abismo. O sea, de lo profundo del Espíritu de Dios se comunica a lo profundo de tu espíritu. Y cómo el espíritu es lo contrario a la carne, al cuerpo. El cuerpo tiene que ver, el cuerpo se alimenta de lo que ve, de lo que siente. La mente se alimenta de los sentidos, pero el espíritu se alimenta es de Dios. El espíritu cree sin ver. El espíritu humano tiene la capacidad de creer sin ver en Cristo Jesús. Por medio de la fe, por medio de la vida del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te alumbra y te hace ver cosas que ojo no vio. Y te hace escuchar cosas que oído no oyó en tu espíritu. Es necesario que adoremos. ¿Por qué? No tienes que adorar ni en Jerusalén ni en Jericín, sino la adoración no es externa. La adoración no es carnal, la adoración es espiritual. ¿Por qué es necesario que adoremos en el espíritu? Bueno, porque Dios es espíritu. Dios es invisible. Ahí no hay idolatría. La idolatría es que tú adoras lo que tú ves. La carne le gusta idolatrar. La carne idolatra al hombre. Esos grandes dictadores, le voy a decir algo, esos grandes dictadores fueron dictadores porque lo idolatraron, lo vieron como Dios. Vean los dictadores ahorita en el mundo. El pueblo lo ve como un Dios. Se le arrodillan, le piden, creen que es la salvación de ese país, entonces lo endiosan, lo idolatran porque la carne le encanta ver, pero el que está lleno del Señor sabe muy bien que eso es idolatría, que al único que se tiene que adorar es a Jehová. Dios es invisible, es neuma. Cuando el Espíritu Santo entra a nuestro espíritu, se hace uno solo con nosotros. Dice la palabra, el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Por eso es que cuando nosotros buscamos si hay una diferencia entre el Espíritu Santo, la palabra espíritu, que se refiere al Espíritu Santo, y una diferencia con la palabra espíritu, que se refiere al espíritu humano, no vemos diferencia, es la misma palabra, es neuma, es aire. De ahí viene neumático, porque los cauchos están llenos de aire. Él es neuma. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos unimos al Señor, hay algo grandioso, que Dios nos ve como su mismo espíritu. Dios nos ve uno en Él. Ya no nos ve aparte. Por eso es que el Espíritu vino a vivir en nuestro espíritu. Él da testimonio a nuestro espíritu. Qué grande es esto. Cuando pienso o me ocupo del espíritu, recibo vida y paz en mi espíritu. Romanos 8:6. Ocuparse de la carne es muerte. Si tú te estás ocupando de lo que tú ves, de lo que tú sientes, vas a muerte, vas a tener aflicción. Pero si tú te ocupas del espíritu, vas a recibir vida y paz. Aleluya. Y vida Zoé, la vida de Dios, que es la vida que te va a dar la fortaleza contra hasta la enfermedad, contra la aflicción. Y vamos a ver grandes hombres que adoraban al Señor. Cuando pienso o me ocupo del espíritu, recibo vida y paz en mi espíritu. Esto está en Romanos 8:6. Dios es espíritu y vida. ¿Por qué debemos adorar en espíritu, pero también en verdad? Porque debemos adorar conforme a la verdad. ¿Por qué? Porque la palabra que Jesús nos habla en la Biblia es espíritu y es vida. Juan 6:63. Cuando yo adoro a Dios conforme a la verdad, en todo tiempo yo recibo vida y recibo paz. Y eso lo experimentamos todos los días. Yo experimento la paz de Dios todos los días. Recibo la vida de Dios todos los días cuando adoro a Dios en cualquier circunstancia. ¿Okay? La carne tiene que ver. La carne no puede sujetarse a Dios. Eso está en Romanos 8:7. La carne no se sujeta a Dios y la carne no adora a Dios. Solamente no adora a Dios por iniciativa propia.
solamente si es dominada por el espíritu humano, la carne adora. Por eso es que muchas veces nosotros nos quebrantamos, nos arrodillamos, lloramos cuando nos quebrantamos en espíritu, sí, porque el espíritu humano está tomando posesión, que es lo normal. El hombre debería vivir normalmente por su espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu es el principio de vida. El neuma, una de las definiciones de neuma es principio vital. El apóstol Santiago, en Santiago 2:26 dice que así como la fe así como el espíritu, el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obra está muerta. O sea, si el hombre no tiene espíritu, está muerto. O sea, lo más importante de mi ser es mi espíritu humano. Por eso es que Dios vino y se comunica al espíritu humano, a lo profundo. ¿Y quieres oír la voz de Dios? Bueno, la voz de Dios se va a oír allá. Una vocecita leve. Una vocecita leve te va a hablar. En los momentos de tribulación te va a decir, no te dejaré ni te desampararé conforme a su palabra. Te va a hablar palabra de Dios esa voz, porque ese es el Espíritu Santo llevándote a la verdad de la circunstancia. Y nosotros debemos echar a un lado el bullicio del mundo, el bullicio de la aflicción, de la ansiedad, del afán, y saber aprender a escuchar esa voz profunda en nuestro espíritu que nos va a hablar, que es el Espíritu Santo. ¿Qué es mi espíritu? Es el neuma, es el principio de vida. Es la parte de mi ser de donde recibo vida, es mi principio de vida. Sin espíritu el cuerpo está muerto. De mi espíritu brota vida. Juan 6:63. La carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Y yo te digo esta mañana que me estás oyendo, tienes aflicción, estás enfermo, tienes deuda, tienes angustia, estás atribulado, estás afanado, estás ocupándote de la carne. Tienes que ocuparte del espíritu. Ahora, ¿cómo logramos esa victoria en contra de las aflicciones, en contra de la aflicción de la carne, en contra de la aflicción de la mente, ¿verdad? Por medio de la adoración. ¿Cómo alimento mi espíritu? Por medio de la adoración. ¿Cómo fortalezco mi espíritu? Por medio de la adoración. Ahora, ¿qué es adorar? Vamos a ver qué es adorar. Vamos a ver 2 de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. David había mandado a Urías Geteo, un hombre fiel que estaba a su lado, al campo de batalla para que lo mataran, porque él se quería quedar con su esposa, con Betsabé, y él se llega a Betsabé y tienen un hijo. Bueno, Dios castigó a David por ese pecado, y dice la palabra, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David. Estamos en 2 de Samuel, capítulo 12, a partir del versículo 15. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Aflicción. Estaba afligido. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, estaba en la tierra, tirado en la tierra, clamando por la vida de ese niño, y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Aleluya. Eso es adoración. Y dice el 24, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová.
Este hombre adoró a Dios en ese momento de lucha, en ese momento de aflicción. Debemos adorar al Señor. Vamos a ver el libro de Job, capítulo 1. Job igualmente, por cuestión de tiempo, vamos a hacerlo rápido, más rapidito. Job, Satanás había pedido a Jehová atacar a Job y Jehová se lo concedió. Y le quitó todo, le mató a los hijos, le quitó todas las posesiones, destruyó su vida, se puede decir. Y fíjese, cuando él conoce que sus hijos, todos sus hijos murieron, tanto los amaba que él oraba por esos hijos todo el tiempo. Fíjese, cuando él supo eso, dice la palabra en Job capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza. Fíjese, él tenía dolor. Rompió sus vestidos. Oye, esa era una muestra de dolor, de luto. El hombre estaba dolido y dice, y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito al mundo alguno. Gloria a Dios. Este hombre adoró en esos momentos, y vemos después el final de Job que Dios multiplicó a Job lo que había perdido por medio de Satanás y que Dios permitió. ¿Qué te quiero decir esta mañana? Tenemos que adorar al Padre en todo tiempo, en todo tiempo. ¿Cómo soy fuerte en mi espíritu? Por la fe en Jesús. Efesios 3, 16 al 21. La fe en Jesús fortalece mi espíritu y puedo soportar las enfermedades. Proverbios 14:4, el espíritu del hombre soportará la enfermedad. Un espíritu fuerte, eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Él tenía un aguijón en su carne, pero él predicó la palabra por todo el mundo porque adoraba a Dios. Aleluya. En tribulaciones. Tengo la actitud correcta al moverme en las circunstancias que me toca vivir. Comprendo la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de las cosas cuando yo adoro a Dios. Hay algo, hay una revelación poderosa cuando yo en ese momento adoro a Dios, reconozco que es adorar a Dios. Adorar a Dios es reconocer la soberanía de Dios en todas las cosas y alabarlo por eso. Te lo voy a volver a repetir. Adorar a Dios es reconocer que Dios es soberano en todas las cosas y por eso lo alabo y le doy gloria. Aleluya. Como Dios es espíritu, puedo adorarlo en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Dios se comunica a mi espíritu humano por medio de su espíritu. Romanos 8:16. Me hago uno con Dios, un neuma, uno con Dios. No tengo que verlo para adorarlo. Los verdaderos adoradores adoraron y se sostuvieron viendo al invisible. Eso está en Hebreos 11:27. Moisés se sostuvo viendo al invisible, adoró al invisible. Por eso es que nosotros debemos adorar en el espíritu, porque nuestros ojos nunca vamos a ver a Dios. Dios es invisible. Nadie jamás ha visto a Dios. Tú no puedes ver a Dios. Tú no puedes creer que una estatua es Dios o tú vas a llegar a Dios por medio de esa estatua. Tú no puedes creer que un hombre es Dios y puedes adorar a Dios por medio de ese hombre. Tú adoras a Dios, alabas a Dios por medio del espíritu humano que tú tienes cuando el Espíritu Santo viene a vivir en tu espíritu. El Espíritu Santo te va a mover a que adores a Dios. Aleluya. Dios se puede aparecer y hablarnos, de eso no podemos tener dudas. Sí, Dios puede hacerlo, Dios puede en este momento aparecerse, porque Dios lo puede hacer todo, pero Él no quiere que adoremos lo que vemos. Él quiere que adoremos lo que no vemos, porque dice su palabra que las cosas que vemos son temporales, pero las que no vemos son eternas. Yo no puedo adorar una estatua porque esa estatua algún día se va a echar a perder. No puedo adorar un hombre porque ese hombre va a morir. No puedo, eso es pasajero, no puedo adorar un hijo, no puedo adorar una esposa antes que Dios, porque debo adorar en el espíritu. Porque la carne adora lo que ve, pero el espíritu humano, por medio del Espíritu Santo, adora al invisible. Aleluya, aleluya. Sí, Dios se puede aparecer y hablarnos, de eso no podemos tener duda, pero Él quiere que no tengamos que ver para creer, que es lo contrario a la fe. Debo creer sin ver.
convencido de lo que no veo. La fe y la adoración van juntas. Yo tengo fe y por eso adoro al invisible. Yo estoy convencido de que esta situación va a pasar porque el invisible está en mí. Yo lo adoro. El invisible tiene control de todas las cosas. El Dios invisible tiene control de todas las cosas. Y Jehová dio, Jehová quitó, y te adoro y te alabo, Padre. Yo creo sin ver, que es la fe, y me humillo ante alguien que no veo. Eso es adoración. La fe es creer sin ver, pero la adoración es humillarse ante alguien que no ves, que es el Dios eterno. Aleluya. Dios es espíritu y está buscando esos verdaderos adoradores. Yo hoy te animo, recibe a Jesús, recibe el Espíritu Santo. Hoy te animo, si tú tienes al Espíritu, ocúpate, si tú has recibido a Cristo, tienes la vida de Cristo, ocúpate en las cosas del Espíritu. Piensa en las cosas del Espíritu. No te ocupes de la carne, porque la carne para nada aprovecha. Dios nos da la victoria cuando lo alabamos, cuando lo adoramos. Le decimos a Satanás, nuestro Dios nos ama. Nuestro Dios tiene cuidado de nosotros. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Si a Dios le pido un pescado, no me va a dar una serpiente. Y si a Dios le pido un pan, no me dará una piedra, porque Dios me ama. Y eso tiene que ser mi actitud de corazón siempre. Y mi espíritu debe adorarlo en todo momento. Porque, Padre, tú quieres, Señor, que nos vaya bien. Y tus pensamientos son pensamientos de bien y no de mal, Señor. Te adoro esta mañana, Padre, te doy gloria y honra por todas las cosas, Señor, que hemos pasado, Señor. Te doy la gloria por las cosas buenas y te doy las glorias por las cosas aparentemente malas, porque todas las cosas nos tienen que ayudar a bien. Cuando te adoramos, vemos la maldición se convierte en bendición, conforme a tu palabra. Te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo a la iglesia. Amén.